Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas y estimados auditores de El Bueno, el Malo y el Feo, aquí en estas crónicas destituyentes, constituyentes. Vamos a darle a la conversación esta tarde con el colega Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda. ¿Cómo están ustedes, estimadas, estimados, estimades? Estamos constituidos para esta conversación. Contentos. Contentos. No, mejor no. Voy a buscar otros con. Consternados, no. Claro. Conspicuos. Los conspicuos. Y completamente agradados. Bueno, tenemos el testimonio de primera fuente de Rodrigo Lagos, quien fue vocal de mesa en esta maratónica jornada electorales que acabamos de vivir. Así que partamos por eso. Tu experiencia, Rodrigo, ¿qué tal? Mira, fíjate que fue una experiencia agotadora, como se mostró incluso en zonas de Santiago, donde las personas incluso tuvieron que pasarla peor que yo. Yo solamente pasé frío. Pero fue una experiencia que yo pensé que, por una parte, iba a ser más intensa en la cantidad de votantes, eso también hay que decirlo. Quizás por el mismo hecho de ser 2 días, el volumen de personas en la primera jornada fue bastante más reducida que la segunda jornada. Y el otro tema, fíjate, que me llamó mucho la atención como experiencia, el incorporar en el padrón la condición indígena para la selección de una papeleta. Creo que fue muy bonito eso, además, porque vivimos además en una zona, perdón. ¿Estás perdonado? Y vocal de mesa, no, aquí no, esa circunstancia, no le pido perdón a Osorno, le pido perdón a Yanquihue. No, Rodrigo, se te cortó un segundo justo cuando dijiste perdón y te cortaste. Así que no alcanzamos a ¿Por qué te digas perdón? Es que fue un perdón del alma, venía del alma, por eso hizo un silencio religioso. Bueno, pero lo que quería comentarles era que lo interesante del proceso fue justamente este en particular porque de algún modo tenía una carga simbólica muy interesante, donde algunas de las personas, muy conscientes de lo que significaba esa decisión, optaban directamente por la decisión de elegir un constituyente indígena para que les represente. Creo que eso es muy relevante. Hubo ciertos problemas, me di cuenta, sí, en cómo presentabas tú la opción. Yo creo que ahí nos enredamos, incluso hasta uno se pudo haber enredado por cómo explicarlo, porque también hubo gente que decidió no optar por la papeleta, en este caso la papeleta verde, que era la papeleta donde estaban los constituyentes indígenas. Recuento. Tienes que volver al recuento. Y lo otro, la dispersión. O sea, esta elección fue marcada por la dispersión. Creo que nunca habíamos tenido la cantidad de constituyentes en un proceso eleccionario o en otra elección similar, desde luego, y de concejales. Yo creo que hubo gente que no obtuvo votos, al menos en mi mesa, lo cual te habla también de que si lo obtuvieron, como ese caso que hubo creo que en el Magallanes, donde una persona obtuvo 3 votos. Puede ser que alguno haya obtenido un poquito más, pero no creo que mucho más. Fue una experiencia interesante. Yo creo que los resultados también marcan un poco las circunstancias que son propias de un proceso que para muchos resulta ser motivo de optimismo. A raíz un poco de lo que nos señalaba nuestro queridísimo colega de Colombia, se me escapó el nombre, Martín, por favor. Andrés, que creo que de algún modo también expresa este entusiasmo que mucha gente tuvo. Harta gente joven, me di cuenta, pero también nos dábamos cuenta de que, por lo menos en Yanquihue, adultos mayores también participaron mucho de la actividad. Hubo como una mezcla, ¿no? Las mesas hoy día no están constituidas solamente por un grupo etario y creo que se nota mucho más diversidad. A última hora sí los jóvenes, algunos llevados a fuerza por sus propios amigos.
Eso es súper bueno. Le preguntamos porque, o sea, lo dijeron explícitamente, ¿no? Así que fue una bonita experiencia. Espero que, no sé cómo sería para ustedes en el proceso de votación. Supieron doblar el voto, ¿no? Sí, no, eso fue muy fácil. Pues se nota que soy joven, porque yo también fui de los últimos, pero fui a comprar fui a hacer mi deber cívico, po, ¿ah? Cerca de las 4 de la tarde, ahí Osorno, cerca de Centeno, en la escuela Aichele, votación secreta, amigo, secreta. Sí, yo voté el sábado, a pesar de... No, mentira, a ver. Sí, voté el sábado. eh, a pesar de los temores de los temores de dejar el voto guardado, ¿no? O sea, guardado en manos del gato, po, bueno. O sea, es como el gato cuidando a la carnicería. Pero tengo la sensación, así un poco por lo que he estado conversando con algunas personas, he estado informándome en los medios, que en términos generales no hay una impugnación, digamos, al proceso producto de esa situación extraordinaria, ¿no? De dejar los votos guardados la noche para el recuento al día siguiente. Eso, no sé, puede ser que marque, digamos, el inicio de una cierta práctica en la posibilidad del voto adelantado y todas esas cuestiones que Claro. en otras democracias existen. Eh, bueno, se cumplió el ritual, ¿no? O sea, finalmente lo interesante de este proceso es que se va marcando el hito, ¿no? El hito de un ritual que estaba un poco en dudas, siento que estaba un poco en dudas la posibilidad de que efectivamente eh, lograra, tras la contabilización de los votos, lograra de alguna manera traspasar la energía de la que emanó, ¿no? O sea, finalmente aquí lo más interesante de esta votación era el voto por la constituyente, ¿no? Los otros votos se iban a hacer igual, el voto a gobernador se venía dilatando, pero ya era una cuestión que estaba marcada en la agenda, los votos a concejales y alcaldes también ya son tradicionales, por tanto la novedad era la conformación de la asamblea, de la convención constitucional, que de alguna manera y por los vaticinios que podía uno leer en los medios de prensa, auguraban una baja presencia de independientes y por tanto la sospecha de de una conformación a ojos de la ciudadanía más bien ilegítima. Es decir, si es que se lograba, como era la esperanza, digamos, del establishment, replicar de alguna manera un cuerpo de constituyentes amparados bajo los partidos políticos tradicionales y con políticos, digamos, más o menos profesionales, como la gran mayoría, y los independientes más bien como un dato casual, probablemente el ejercicio ciudadano habría sido una impugnación inmediata, digamos, al proceso. Sin embargo, para sorpresa, digamos, de, los, de los analistas y de los medios más tradicionales, eh, la presencia de independientes ha sido brutalmente mayoritaria, ¿no? Casos dramáticos como, por ejemplo, que un partido político relevante en la historia política chilena como el Partido Demócrata Cristiano haya logrado solo un escaño de un militante, además Oye, de un independiente vinculado a su lista, resulta, bueno, aparentemente más coherente con la energía del 18 de octubre que lo que se auguraba, ¿no? Eh, Claro. Oye, pero vamos a ver.
más allá, Martín, ¿no es cierto?, de la mera descripción, ¿no es cierto?, de los sucesos, es interesante, ¿no es cierto?, poner en la palestra igual qué nos parece la situación que ha sucedido, ¿no? Porque parece ser que hay, ¿no es cierto?, al menos unas dos, tres o cuatro, ¿no es cierto?, opiniones acerca de cómo que, qué es lo que conlleva, ¿no es cierto?, los resultados de estas elecciones, ¿no? Eh, yo creo que, claro, como tú decías, los constituyentes a lo mejor era la novedad, ¿no? Pero más allá, los resultados han mostrado que también fue novedoso los mismos resultados, ¿no es cierto?, para concejales, para alcaldes, ¿no? Imagínense, ¿no?, en la comuna de Santiago lo que ha sucedido, ¿no? Algunos, yo sentí, ¿no es cierto?, que en la ciudad de Osorno muchas personas, por los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, para constituyentes, quedaron con un sinsabor amargo, ¿no? Recordaron muchos, ¿no es cierto?, en redes sociales que Osorno, ¿no es cierto?, ponían una fotito ahí de Osorno, como lo había pasado durante el 18 de octubre, ¿no? Y decían los resultados no concuerdan con toda esta gente y todo este conjunto de población que salió a protestar por el asunto, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, ¿no es cierto?, que uno puede hacer el análisis sectorial, eh, yo vislumbro o miro, ¿no es cierto?, una votación que fue, por lo menos para los que pertenecen, ¿no es cierto?, al sitio que yo, ¿no es cierto?, me siento parte, que es un cierto tipo de izquierda. Creo que hay una sensación, ¿no es cierto?, en el aire que se cumplió con el objetivo de hacer o de alguna manera distribuir, ¿no es cierto?, la votación dentro de una diversidad de espectro que haga de la nueva constitución, ¿no es cierto?, una constitución que sea representativa para todos. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, las votaciones a alcaldes, ¿no es cierto?, a concejales también, por lo menos a nivel nacional, dan, ¿no es cierto?, un vuelco con respecto a lo que tú llamabas lo que es la política profesional, ¿no? Si bien encontramos, ¿no es cierto?, algunos, algunos políticos, ¿no es cierto?, que se repiten, hay, ¿no es cierto?, un cambio en el espectro, lo que a mí me parece sensacional, por lo menos, a pesar de quienes auguren, ¿no es cierto?, porque siempre aparece el discurso creo que es una de las cosas que más uno radea, ¿no? Aparece el clásico discurso del miedo, ¿no es cierto?, de que acaban a cambiar las cosas, Chile volvió a los 70 y todo ese tipo de cosas que me parecen unas mentiras, ¿no es cierto?, enormes, más respondiendo, ¿no es cierto?, al contexto político en el cual estamos y cómo debería distribuirse el poder de acuerdo a la concentración de poder que hoy aún existe, ¿no es cierto?, en el país en dimensiones múltiples, ¿no? No solamente en el plano económico, sino en muchos aspectos que podríamos, ¿no es cierto?, Claro. analizar. Pero eso. Oye, y quizás una de las, a propósito de mirar también desde todo lo que fue el proceso, creo que una de las cosas que más me entusiasmó, fíjense, es el resultado en la quinta región, en el candidato a gobernador, donde sale este Vaca. activista ecologista de apellido Mundaca, ¿no? Sí. Creo que ahí hay una señal muy poderosa en términos de lo que representa la convicción de algo y que además él ratifica que no es solo él, sino hay dos personas más que van muy cercanas al grupo que él representa en la constituyente. Y si a eso le sumamos probablemente parte importante de lo que son los escaños indígenas y desde luego algunos otros más, creo que uno de los aspectos más interesantes es que el factor ecológico en nuestra constitución y sobre todo el relacionado con el agua, cosa que hoy día es preocupación creo que a nivel nacional, incluso local, Una va a defensa del tener, territorio. claro, va a tender a situar ese recurso, ese bien, ese ámbito necesario de la vida como un elemento que va a cambiar de posición. Yo
Creo que ahí los propietarios de los derechos de agua deben empezar a preocuparse, porque sin lugar a dudas el tema cambiará, porque no puede no cambiar, porque es necesario que cambie, y creo que ahí hay un elemento que llena de esperanza, creo yo, a mi juicio, ¿no? Esa esperanza por lo menos en ese ámbito que para mí me resulta como tan vital, ¿no? Sobre todo pensando un poco en nuestra propia experiencia local, ¿no? En términos de lo que Sí, significa estar sin sí. agua. Y lo otro, fíjate que también me entusiasma es el tema de la desconcentración en la representación profesional que va a haber al interior del constituyente, porque creo que hay más que nunca una representación bien variada justamente de profesiones o de actividades incluso, porque no solamente hay profesiones, entonces creo que eso también es muy interesante. Además, tú hiciste una aseveración el otro día que me llamó mucho la atención, que creo que es muy adecuada, Martín, de que esta constitución va a tener ese olor como más de calle, ¿no? Casi como ese ámbito en el que tú puedes reconocer la diversidad de aquello que tú encuentras al transitar por cualquier ciudad de nuestro país, De Bella. donde transita el peliento, donde transita a lo mejor el adinerado, el profesional, la dueña de casa, el estudiante o el joven, el viejo, lo que sea, ¿no? De algún modo creo que eso es un elemento muy interesante. Y lo otro que yo no había dimensionado, que no es menor, y además las consecuencias que tuvo el hecho de que nuestra constitución a nivel mundial es la primera que tendrá representación de paridad. Y contrario a todo lo que se había pronosticado, la paridad finalmente generó ventajas a los varones. Generó justamente que se incorporara por paridad mayor cantidad o sea, había más mujeres que hombres electos, por lo tanto hubo que ajustarla en beneficio de los varones. Eso también habla de algo que mi señora siempre me decía, o sea, me dijo el otro día cuando comentamos los resultados también, y dice relación con el hecho de que los liderazgos efectivamente hoy día ya no pasan por esta configuración tan patriarcal que en algún momento parecía natural, parecía necesaria y parecía casi como evidente, ¿no? Inquebrantable, ¿no? Hoy día creo que quedó muy claro todo eso. Pero Sí, esos efectos... a No, yo mí iba a me decir una sola parece. cosita, Martín. Cortita, que decir, pero que esos efectos de lo que tú estás diciendo tienen que ser solidificados de alguna manera en ciertos cambios culturales también, ¿no? Así es, Que vienen a futuro, que vienen a futuro. Solamente eso, así es. Martín, dale. Sí, yo tengo el problema, digamos que podría simplemente expresar la alegría que, que a muchas personas de este país, a mí incluido, a mi familia también, nos ha generado la esperanza, ¿no? De ver cómo de alguna manera ciertas cuestiones que nosotros veníamos pensando, sintiendo, declarando desde hace muchísimos años, empiezan a mostrar signos de avance, ¿no? Los elementos de justicia social, los elementos de justicia de género, los elementos de justicia de clase, justicia racial, en fin, una serie de elementos que de alguna manera con la conformación de esta de este conglomerado, de esta mesa o de esta convención, de esta asamblea, pudiera rápidamente uno sentirse en paz y decir, bueno, vamos por ancho camino. Están todos los elementos un poco para poder refrendar ese sentimiento. Sin embargo, también hay un elemento histórico que creo que es importante mencionarlo, un poco con la idea de poner la pelota al piso y advertir también una cierta atención, una cierta actitud vigilante que es importante a nivel ciudadano seguir manteniendo.
Es verdad que los partidos políticos tradicionales, salvo el PC y el Frente Amplio, lograron una expresión minoritaria. El PS creo que también tiene una buena representación en la mesa. Pero no hay que olvidarse que la derecha obtuvo prácticamente sobre un 20% de la mesa. Claro, no tiene lo que aspiraba, ¿no? Que era la posibilidad del tercio como herramienta de veto, pero tiene un 20% o más de un 20%, son como 35, creo, escaños para ellos, y por lo tanto es una fuerza que no es solo una fuerza política al interior del hemiciclo que se va a conformar, sino que también es una fuerza que opera con un pragmatismo político tenebroso, lo sabemos, es cosa de revisar la historia. Un connotado diputado comunista posteó el otro día en Twitter, Hugo Gutiérrez, que salió electo con una primera mayoría en Tarapacá, me parece, para la Convención Constituyente. Él renunció al Parlamento y postuló y ganó. Bueno, él postuló la tesis de que en este momento ya comenzaron a abrirse las carpetitas con cada uno de los nombres de quienes van a conformar la constituyente para poder reunir toda la información social, humana, política, económica, sanitaria de cada uno de los constituyentes, de tal manera de que la derecha pudiera tener una especie de cárdex para saber exactamente qué teclas tocar, en qué constituyente específico, para poder ejercer presión. Estamos en un juego sucio, o sea, me alegra todo lo que ha ocurrido, creo que oxigena la discusión política, pero creo que es un infantilismo pensar que la vega está terminada porque la parte dura viene recién ahora. Es decir, es ahora donde van a empezar a ejercerse las presiones más brutales que pueda, y gente que además no está acostumbrada, es decir, un vecino, por ejemplo, nuestra estudiante de la universidad que estuvo ahí a las puertas de salir, de hecho sacó más votos que una de las personas que fue arrastrada por paridad de género. Me refiero a Victoria Arriagada. Victoria Arriagada, ella sacó sobre 5.000 votos y la constituyente que finalmente quedó sacó menos de 5.000. Bueno, hay gente que está en estas lides que no está acostumbrada a la presión política que va a ser ejercida con tal de poder amedrentar ciertas posiciones. Y en ese sentido creo que la historia no está terminada, hay efectivamente un clima aparentemente mucho más coherente con la realidad del país al interior de esto, pero hay viejas y sucias prácticas políticas que no han terminado y que van a ser ejercidas probablemente con una brutalidad atroz. Y por tanto, a mí me resulta aún de una sensación de desconfianza lo que vaya a salir de este tema. Creo que hay que estar atento. Me llama la atención algunos resultados, ¿cachai? O sea, me llama la atención, por ejemplo, que en la región de los lagos, y en Osorno particularmente, a pesar de que haya ganado Meterio Carrillo, que es de la democracia cristiana, para el puesto de alcalde, sin embargo, también en la misma ciudad haya arrasado Harry Jürgensen, que es de la derecha conservadora terrateniente, ¿no? Local. Por tanto, ese tipo de cuestiones creo que van siendo signos también de un cierto clientelismo que todavía existe, van siendo signos
de prácticas que, como bien señala Cristian, o sea, una cuestión es que haya habido una cierta paridad de género y otra cuestión el cambio cultural que tiene que venir detrás. Pasa lo mismo acá, es decir, una cuestión es que efectivamente se hayan abierto las puertas de una presencia mayoritariamente plebeya en la conformación de esta constitucional, pero otra cuestión es que efectivamente el ejercicio cotidiano de la discusión vaya a ser finalmente coherente con las aspiraciones plebeyas. Yo, solamente una cosita, Cristian, antes de pasarte. Yo creo que el proceso que estamos viviendo hoy día no puede verse opacado desde una perspectiva, si tú quieres, de subestimación de lo que es también este logro, porque creo que también genera desazón en el esfuerzo que, por ejemplo, todos estos independientes hicieron por estar en ese lugar, porque mucha gente, como ya lo hemos recordado en más de algún otro programa, generó sacrificios importantes, incluyendo la necesidad de contar con vidas que quedaron tras nosotros para que esto se produjese. Entonces, creo que alegrarse por esto no le quita ni le pone problemas al logro. Yo creo que en eso hay discrepo contigo, Martín, porque esa visión pesimista me parece que de algún modo puede entenderse como también una perspectiva que subestima a la dueña de casa para que hoy día pueda de algún modo, al joven o al quien sea de la Constitución, para poder enfrentar también esta situación que significa la presión política. Y no sé si no estarán preparados, no tengo idea. No lo sé. También yo creo que si la derecha tuviese ese poder que tú le atribuyes hoy día, habría hecho algo más de lo que obtuvo, porque lo que no Mira, obtuvo es bastante menos de lo que ellos habían pronosticado. Entonces, pero déjame terminar. Sí, creo que vamos turnando. Y el otro tema es que creo que también hay una cuestión que conversamos en el programa anterior. El relato del colega colombiano, que ya se me olvidó el nombre de nuevo, Andrés señaló perfectamente una situación que nosotros refrendamos en ese mismo programa. Esto no acaba, esto no está comenzando. Ese Ni es el siquiera único lo punto vamos a que ver estoy nosotros, haciendo. pero eso es obvio. Ese es el único punto que estoy haciendo. Yo no estoy llamando a la tristeza, ni estoy siendo alarmista. Es que Creo tu que el pesimismo me rol, enoja, me enoja tu pesimismo, me enoja. creo que el rol que tiene una conversación pública como la que estamos teniendo no es abanicarnos, digamos, con los éxitos y llorar con los ¿Y por qué no llantos, sino alegrarse? que tiene que ver también con la posibilidad de entregar Porque es algunos menos elementos. intelectual. No, tiene que ver también con entregar algunos elementos de conversación, porque no estamos tomando una cerveza conversando en un bar, estamos haciendo una conversación pública y en ese sentido No le quita ni le pone. me Ese parece estándar no es también, necesario. me parece también un deber que si tengo una posición que ¿Sí? en algún sentido pueda lamentablemente minimizar la alegría que puede tener alguna otra persona, lo siento en el alma, digamos, pero es mi responsabilidad ética conmigo mismo declarar las cuestiones que a mí me pasan cuando creo que es necesario plantearlas. Pero Si a ti eso no te acomoda, ese es un problema que tendrás que verlo. Te lo digo, por eso te lo comunico. Pero me parece que lo peor que podría hacer yo es sintiendo lo que estoy sintiendo y leyendo lo que estoy leyendo de la realidad histórica, que no es una realidad que le estoy atribuyendo de manera antojadiza a la derecha, sino que tiene que ver con una consecuencia histórica que uno puede rápidamente constatar, digamos. Si yo estoy sintiendo eso, me parece que sería absolutamente hipócrita silenciarlo en favor de la alegría de quien nos escucha, digamos. O sea, creo que el escenario alegre y feliz fue lo primero que dije, fantástico, pero ojo, yo creo que aquí hay que mantener una actitud vigilante. Si eso a ti te parece que está mal, es un problema tuyo. No me parece. Yo creo que más allá del optimismo, el pesimismo, aunque a lo mejor, insisto, ese calificativo no califica de buena manera ninguna de sus posturas, a lo mejor ninguno se siente como que está hablando de optimismo o de pesimismo, ¿no? Yo creo que por sobre todo, ¿no es cierto? La idea que expresa Martín
tiene sentido, ¿no? Tiene un sentido, pero yo creo que ya sabemos que eso está ahí, ¿no? Ya sabemos que está ahí, ¿no? Entonces, no tendríamos que tener, ¿no es cierto?, una actitud, yo creo que la palabra vigilante es mejor, ¿no es cierto?, que una actitud de tristeza, ¿no? Porque la vigilancia sí expresa algo positivo y que yo creo que sí sucedió, ¿no es cierto?, en este proceso, y que es lo que en alguna vez hablamos a propósito, ¿no es cierto?, de cuando se iniciaba este proceso constituyente, ¿no? Que yo creo que más allá de ser positivo, hay que tener presente una cosa que fue súper importante, o que fue importante para mí, ¿no? Que no hay que olvidar que un proceso constituyente tiene que ver, ¿no es cierto?, con un proceso que invita, ¿no es cierto?, a estar todo el momento vigilante, como tú dices, Martín, ¿no? Todo el momento vigilante, porque si en algún momento fueron las votaciones para el plebiscito, sí, sí, si no, y ahora venían, ¿no es cierto?, los constituyentes. Y vemos que en alguna medida parece ser que el poder constituyente que se fue fraguando al calor, ¿no es cierto?, del 18 de octubre de 2019, no ha decaído, ¿no? Y eso para mí es interesante más allá, ¿no es cierto?, de que sea optimista o pesimista, ¿no? O sea, yo creo que el peso de la vigilancia está, ¿no? Pero quizás, como tú lo dices, Martín, esta vigilancia tiene que ser quizás un poco menos ingenua, no en el sentido de que el poder constituyente está ahí, ¿no? Sino que los mismos constituyentes van a tener que ir desabrochando, ¿no es cierto?, ciertas, ¿no es cierto?, prácticas que están al interior de la política tal como se ha practicado, ¿no? Y yo creo que en ese juego de poderes vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se templan las espadas, ¿no? Porque finalmente esto es Se una lucha. blanden, ¿Cómo? como se blanden. Claro, claro, cómo se blanden, ¿no es cierto? Entonces, creo que el peso de la vigilancia está, pero me parece súper importante, ¿no es cierto?, que el poder constituyente, ¿no es cierto?, que se ha forjado, como les decía, a partir del calor del 18 de octubre, siga presente. Y yo siento que sí, en alguna medida, ¿no es cierto?, uno puede ser optimista porque hemos pasado de un proceso, no sé, de un hito del proceso hacia un otro hito del proceso, Ese en es. el cual se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, e incluso podríamos decir que se agudiza, ¿no? Que se agudiza en alguna medida, ¿no? Porque no sé por qué, pero las votaciones, parece, de la derecha fueron mucho menores, ¿no? Y se especula por qué, ¿no? ¿Será que se ha Sí, fracturado algo? ayer me llegó, o sea, como dato, ¿ah? Ayer me llegó una información, hay un periódico al que estoy suscrito que se llama Interferencia, que envían una vez a la semana un documento que es una reunión de pauta, ¿no? Entonces, en ese análisis, una de las interrogantes era, bueno, ¿qué pasó, digamos? O sea, ¿qué fue lo que le pasó a la derecha que estaba tan perdida? Entonces, es curioso el ejercicio que hacen en el análisis, porque claro, una cuestión que nosotros siempre hemos sabido es que efectivamente los medios de comunicación tradicionales responden a líneas editoriales consistentes con un interés, ¿no? O sea, con un interés específico. El Mercurio, la Tercera, qué sé yo, los canales de televisión, tienen propietarios y cuidan intereses. Ahora, en el ejercicio de construir realidad que estos medios tienen, resulta que no solo están construyendo realidad, esta es la hipótesis de interferencia, que me parece interesante. En el ejercicio de construcción de realidad, no solo están construyéndole realidad a un auditor o a un lector cualquiera para que comience a pensar de acuerdo a los intereses de los propietarios de esos medios, sino que aparentemente también esa construcción de realidad generó una víctima que fueron los mismos propietarios de los medios. Es decir, en el ejercicio de construcción de realidad ficticio, donde, por ejemplo, en todas estas encuestas que sacaba el Mercurio, la Tercera, y que daban, no sé, un 40%, un 60% de representación, en algunos casos más brutales, a la derecha, por el caso, digamos, por la constitución mecánica del modo de elección, resulta que pareciera que estos mismos sectores se engrupieron con esa información que estaban generando
y terminaron descuidando lo que efectivamente estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? O sea, lo que estaba ocurriendo más allá del mundo creado fantasiosamente por estos medios. Me parece interesante esa paradoja de cómo... Oye, pero sobre todo, mira, fíjate que una de las cosas que también creo que es interesante de plantear, y ahí vuelvo a tu primer análisis, Martín, que tiene que ver con el hecho de que, por una parte está lo que ocurre con el constituyente, y por otro lado está los municipios y municipales, concejales y de alguna manera también los gobernadores. Allí todavía hay un resabio de lo que significa esto que nosotros de algún modo no vimos representado necesariamente en lo que significó el resultado de la constituyente, a pesar de que hay obviamente algunas excepciones. Y a mí me da la impresión que también sería un rotundo error del Partido Comunista pretender que esto ya les da carta blanca para situarse en una posición de privilegio frente a las presidenciales. Creo que también las presidenciales es otro tipo de votación, no es lo mismo. De hecho mucha gente vota en el gobierno local por razones, incluso porque conoce a la persona en los pueblitos chiquititos, y pues más allá de que sean de partidos diferentes, por último lo creerán buena persona o mala persona para decidir no votar por él, no sé. Y creo que ahí hay un elemento interesante que también está generando todavía, y va a generar efectos todavía, en la descomposición, como dice un podcast que algunos de nosotros seguimos aquí, que es el de La Cosa Nostra, que también señala esta idea justamente de que lo que está por pasar aún no concluye de pasar, un poco en la misma lógica de lo que tú señalas. Si todos sabemos que no son hitos que se concluyen y ya nos vamos para la casa y estamos tranquilos, pero de alguna manera lo que está ocurriendo aquí también tiene que leerlo todavía el Partido Socialista, a pesar de que obtuvo representación, y el Partido Comunista y todos los demás, ¿no? O sea, hay algo que todavía... Perdona que te interrumpa, estamos en el momento justo en que nos invites a... ¿Qué música de fondo le pondría usted a este momento de la conversación? Es que, chuta, no lo recuerdo muy bien, pero es que el otro día me encontré con un grupo de música peruana que, según algunos especialistas, serían los verdaderos proto-punkis de la historia. Que es muy interesante y que tienen un tema que, chuta, estoy tratando de buscarlo. Si me dan un segundito nada más. Ya, para efectos de la emisión en el 107.5 del dial FM de Osorno, Radio Universidad de los Lagos, vamos a dejar marcado, digamos, el momento en que nuestro compañero Iván va a colocar el tema musical para que los radioescuchas ahí tengan... Sí, yo se lo voy a enviar ahora, pero va a ser una sorpresa para los que no los conozcan. Es música de primera calidad de un grupo de, hoy día, señores mayores peruanos que tienen además que yo lo tenía pensado para otro momento, pero creo que por ser punk y porque tener así esa energía que yo creo que hoy día tenemos que sostener. Transformadora. Sí, así, punky. Pucha, no lo logro encontrar, pero bueno. Bueno, tranquilo, será porque soy viejito igual. Bueno, ya. Ahí se los dejo para que lo vean. Nos quedan todavía unos 20 minutos de conversa. Ya. Oye, un punto que quisiera preguntarles, ¿qué opinan? Porque he estado leyendo un libro que es fascinante, pero también es un poco depresivo, ¿no? Y que son las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Entonces, claro, cuando vemos que el rito electoral puede tener, digamos, ese efecto de energetizarnos, digamos, provocarnos alegría, provocarnos tristeza, provocarnos enojo, pasiones, qué sé yo.
olvidamos que el liberalismo es de corta data, digamos. Es decir, que la promesa en la democracia, que la confianza en que la democracia y la elección es la que va a resolvernos, digamos, los males, es una cuestión que es más bien joven, digamos, en la historia de la humanidad. Y de acuerdo a este autor, también tiene poca vida más, digamos, ¿no? La democracia digital o los gobiernos digitales, tarde o temprano, el algoritmo, digamos, va a resultar ser probablemente más preciso que el más preciso de los seres humanos. Eh, entonces, en este resabio, digamos, en esto que nos va quedando de modernidad, de democracia liberal representativa, pareciera que el número de electores es relevante. Y resulta que en esta elección hubo 1 millón menos de personas que participó de la que participó en el plebiscito. Es decir, el plebiscito de hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, ¿cuándo fue? ¿En noviembre? ¿Cuándo fue? ¿En octubre? ¿Noviembre? No recuerdo bien. Tuvo el 51% del padrón y ahora no alcanzó a ser el 50% del padrón. ¿Qué les pasa con eso? ¿Qué nos pasa con aquello? Oye, disculpen, ¿Sí? se llaman los psicos. El tema Con ese. demolición. Demolición. Ya, estamos. Que tiene varias aristas tu pregunta, ¿no? Tiene varias aristas. Lo podríamos abordar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la democracia liberal, como tú dices, que si bien, ¿no es cierto?, el sufragio aparece con esa democracia liberal, ¿no? Como un rechazo precisamente al antiguo régimen, ¿no? Y se crean todos estos mecanismos, antiguo régimen europeos, ¿no? Se crean todos estos mecanismos que se supone exaltan la democracia y distribuyen el poder. eh, no estaría tan seguro como dices de que vaya, ¿no es cierto?, a ser un artefacto que vaya a decaer tan rápidamente, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que decantan por, por sus mismas tradiciones, ¿no? Pero quizás las votaciones son un hecho tan, ¿no es cierto?, arraigado con respecto a la concepción de la democracia que yo creo que solamente el hecho de sugerirlo supondría un conflicto potente, potentísimo, ¿no? No sé si creo que es una cosa más arraigada que muchas otras cosas culturales, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestro horizonte político, ¿no? Y si bien tiene poca data, yo creo que el sugerir un proceso, o no sé si sugerir un proceso, si solamente llegar a decir, ¿no es cierto?, que de un momento a otro el sufragio se acaba, ¿no es cierto?, tendría consecuencias políticas enormes dentro de la población, ¿no? O sea, yo Seguro, claro. no sé a El quién... planteamiento de Harari no es que alguien decida que esto se acaba. El Por eso le planteamiento digo, de Harari es que tarde o temprano esto va a ser absolutamente insignificante. Es decir, que la toma de es que decisiones por, va a estar en otro lugar. por eso te digo, o sea, yo creo que si muta, es posible, si está pensando en una mutación electrónica, ¿no es cierto? No sé cómo lo planteará el autor, ¿no? Si muta, lo creo. No, Pero, yo pero que no vaya voy a a hacer una reseña. desaparecer en rigor esta Simplemente, escuela, simplemente lo que pone en crisis es así como, no sé, si en algún minuto en el siglo XX las respuestas al estar en el mundo estuvieron dadas básicamente por el fascismo, por el comunismo y por el liberalismo, pareciera que el triunfo liberal de finales del siglo XX no fue tan triunfo, puesto que hoy justamente a nivel global
las democracias liberales están en crisis, están en una crisis tremenda que de algún modo también le abrió la puerta a una especie de neofascismo, ¿no? A partir de la aparición de los populismos tipo Trump, tipo Bolsonaro, en fin. Pero, digo, lo cierto es que hay un problema de representación, ¿no? Incluso dentro de la democracia liberal, incluso ni siquiera poniéndola en cuestión. Es decir, tenemos un padrón electoral, el padrón electoral habla de cerca de 14 millones de votos y hubo 6 millones de votos, ¿no? Entonces, permanentemente es un flanco de legitimidad que me parece que políticamente es importante de leer. Es decir, ¿qué pasa con esas otras 7 u 8 millones de personas que no se seducen por ir a votar, o no pueden ir a votar, o no quieren ir a votar, o no les interesa? Es decir, algo hay ahí, ¿no? Escuché, oye, y te queríamos oír, Sí, que pero Rodrigo está con una señal un poco compleja hoy día. parece. No sé, yo por lo menos continuando un poco con la idea, ¿no es cierto? No, me parece que hay un gesto, Martín, ¿no es cierto?, bastante arraigado en nosotros, ¿no? Que es el gesto de ir a votar, si bien hay, como tú dices, una cantidad de personas que no votan, hay quizás dos posibilidades, ¿no? Pensar que son las mismas votaciones las que están en crisis, ¿Aló? que hay razones Sí, por las ahí cuales está no Rodrigo. votan. Yo optaría por la segunda. Pero no escuché, pues no escuché. Optaría por la segunda. No, es que yo le decía a Martín, ¿no es cierto?, que quizás hay dos modos de mirar esta cuestión que nos plantea, ¿no? Que es que la crisis está en la votación misma, ¿no?, como un mecanismo de elección, o que hay algún elemento, ¿no es cierto?, por el cual esos 6 o 7 millones de personas, no sé cuántos serán, por la cual no está votando, ¿no? Y yo me quedaría con la segunda opción, ¿no? Que hay alguna razón o motivo por el cual, ¿no es cierto?, esas personas no están votando, ¿no? No, dentro de la estructura, podríamos decir, estatal, incluso las instituciones que la sostienen, como un CERVEL, que me imagino deben haber en los estados instituciones similares que ven, ¿no es cierto?, los comicios. Yo creo que están, como te digo, tan arraigados, ¿no es cierto?, en la cultura, que veo dificultoso, ¿no es cierto?, una huida de este mecanismo sin que haya un reemplazo que sea mucho más eficaz, ¿no es cierto?, sin que haya una especie de sensación de qué está pasando, ¿no? Se viene la dictadura y ante esas voces, ¿no es cierto?, yo creo que se levantaría un movimiento bastante fuerte, ¿no? Oye, yo lo que estaba tratando de señalar hace un momento, que es interesante cómo la no participación del total del padrón finalmente termina siendo un justificante para siempre el que pierde, ¿no? Ayer habían declaraciones de la derecha en torno justamente al que no, aquí no tienen que cantar victoria los que ganaron, porque hay un 60% de personas que no votaron. Entonces, eso de algún modo les sirve para justificar el tema. Entonces, de algún modo también uno se pone a pensar si esta no participación es también un buen recurso para culpar siempre al que no fue nomás. No. Ahora, desde luego, Sí. creo que es posible que existan razones de múltiple factor a que la gente no vaya, y no solo razones, sino emociones por las cuales esto no termina ocurriendo. Pero fíjense que yo no sé si ustedes han sido vocales de mesa, y creo que han sido, pero el solo acto de organizar esta actividad y el participar como ciudadano solamente, no a lo mejor de la estructura organizativa superior, es un verdadero acto de fe. Es un verdadero, es una Estamos volviendo al cuestión, medioevo, o sea, es una claro, cuestión divina. no, es un acto de fe en el sentido de que es un acto de confianza, es un acto en el que tú efectivamente confías en que ese tipo que está ahí recibiendo tus votos no los va a adulterar, no los va a votar por la basura, ¿cachai?
yo creo que hay muchas brechas en el sistema. O sea, el sistema no es infalible. Uno se da cuenta ahí al estar llenando las actas y manipulando los votos, manipulándolos en el sentido de trasladándolos, ¿no? No de adulterándolos, sino que uno podría de algún modo también entender que, como dice Cristian, es probable que más allá de todos los defectos que pueda tener el sistema, las alternativas que existen hoy día, sobre todo con signos, como por ejemplo, pudiesen ser los signos totalitarios, puedan tener pocas posibilidades de situarse en una alternativa. Ahora, eso sí, igual me hace pensar algo que a lo mejor nos sitúa en un contexto de influencia cultural que no nos gusta reconocer. Hace unos días atrás había un trío de personas, incluyendo al señor Carlos Peña, en el diario de MOL, en una especie de panel, analizando los resultados y bueno, asustado, echando miedo de lo que va a ocurrir y qué sé yo, todo este llanterío de la derecha. Pero señalaban justamente que lo que se nos avecina es un tipo de democracia, o un tipo, más bien dicho, de espíritu constituyente latinoamericanista, que ha fracasado en todas sus versiones, lo decían así, y no aquello que sí ha funcionado, ese constitucionalismo europeo, de la Revolución Francesa, que surge de la Revolución Francesa. Me llamaba tanto la atención esa posición de privilegio que le otorgamos también o que estas personas le otorgaban a esa posición que a lo mejor tiene que ver con eso, no tengo tan claro. Y también me pregunto si es que existe algo así como un espíritu constitucionalista latinoamericano. No lo tengo para nada claro, ¿no? No sé si me ayudan ahí a resolver el tema, porque, y no lo digo para justificar que esto no vaya a resultar, sino muy por el contrario, para encontrar a lo mejor alguna perspectiva en torno a si sí, puede ser que exista, pero probablemente no necesariamente esté condenado al fracaso, a la resistencia todo el rato, pero no al fracaso. Sí, bueno, no sé, Latinoamérica es una invención También. un poco más joven aún que el sufragio, ¿no? Por tanto, creo que la única referencia que tenemos más o menos cercana a eso es el esfuerzo bolivariano, digamos. No me refiero a la constitución bolivariana de Chávez, sino que al esfuerzo bolivariano de Bolívar, digamos, en la época de la Gran Colombia, ¿no? De la patria Claro. grande, digamos, ¿no? Pero que de alguna manera también estaba constituida por intereses. O sea, recordemos que, bueno, nos falta un profe de historia aquí que nos pueda ir orientando, pero recordemos que finalmente las independencias en América Latina fueron lideradas por la oligarquía criolla, digamos, no fue necesariamente por aquello que después se ha dado en llamar el pueblo. Bueno, pero desde luego eso me hace pensar que este signo de descalificación de Peña y sus secuaces finalmente termina siendo ese signo habitual de negación de la élite por negar la posibilidad de algo así, no como una identidad, pero sí como una especie de pertenencia al territorio en el que nos encontramos, ¿no? Eh, o sea, Si a lo lo mejor... lees, ¿Mm? si lo lees desde distintos, desde los escenarios múltiples que tiene Latinoamérica, han habido procesos que han sido más exitosos que otros que no han resultado definitivamente, ¿no? Pero creo que esa suerte, ¿no es cierto?, porque cuando dicen democracias latinoamericanas, evidentemente lo que están haciendo es ¿no es cierto?, Caricatura. una caricatura, pero por sobre todo ponerle, ¿no es cierto?, un colgajo, ¿no es cierto?, peyorativo, ¿no? Así es, po. Porque en realidad lo que Casi sobre todo está mañanero. en crisis, creo yo, como lo dicen también Es algunos, racista, incluso es puede hasta racista, po, weón. es la democracia liberal la que está, ¿no es cierto?, yo creo, en tela de juicio en gran parte de los procesos que se han estado viviendo, ¿no es cierto?, de crisis en distintos lugares, ¿no? Si lo quieres, ¿no es cierto?, estas democracias latinoamericanas ha sido un intento por
¿no es cierto?, estar por generar una alternativa. Y si los lees, ¿no es cierto?, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, ¿no es cierto?, creo que son procesos muy disímiles, y la idea de poder, ¿no es cierto?, llegar y agarrarlos todos y decir, todos son procesos, ¿no es cierto?, que terminan en el caos, es como, bueno, será. Pero yo, no sé, yo creo que todo, lo único que hacen esos personajes, ¿no es cierto?, es tratar de descalificar todo aquello que no entra dentro de su posición, que es básicamente liberal, Claro, europea, ¿no es cierto?, así es. que no se dan cuenta de que es la que ha generado finalmente, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en Chile, ¿no? Se miran el ombligo nomás, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor, pero resulta que sus efectos dentro de la población yo no veo que sean los mejores, ¿no? Entonces, Es el rol que deben cumplir. Sí. Ellos están cumpliendo con el rol de defensa, de mantener inalterable, digamos, el pacto que les ha brindado la comodidad sobre la que han opinado los últimos 30 años. Digamos. Por lo pero hay que tanto, tener, yo cuando creo, ves que ese castillo de naipes se te desmorona, sí, entonces evidentemente como actitud de supervivencia, lo que hace es negar aquello que está ocurriendo, de tal manera de ponerte en el estado de defensa de aquello que te ha dado la comodidad. Por lo tanto, a mí me parece que no hay que darle más vueltas al asunto. O sea, un canal de televisión que invita a Carlos Peña a hacer un análisis cuando hace 2 semanas atrás, o cuando para el movimiento del 18 de octubre, Carlos Peña llamó de pataleta adolescente lo que estaba ocurriendo, es que, claro, el tipo puede ser un intelectual brillante en muchas materias y puede escribir bonito y todo lo que tú quieras, pero el tipo no está leyendo el mundo, o sea, no está leyendo lo que está pasando en este país, está leyendo otras cosas. Oye, sí, incluso dentro de las palabras dentro de las palabras que hoy día se colocaron de moda a partir del resultado, fue una cosa que me llamó mucho la atención, la izquierda democrática. Empezó a aparecer, yo creo que casi como el tic, porque la escuché en tres por lo ¿Quién menos, sería de izquierda democrática, ponte no tú? tengo ni la más remota idea, po. Y es que la que no es democrática es que es, No sé, estará en la hay Sierra que negociar, Maestra hay que de negociar, Valdivia. entonces hay que llamarle a todo aquello que le llamaron antes izquierda, porque toda era antidemocrática, bueno, ahora hay que darle, bueno, una cierta región de demócratas, porque ellos no pueden negociar con otros compadres que no sean demócratas, y eso es todo. Exactamente, eso es. ¿Cómo? No, nosotros vamos a negociar con dictadores. No, no, no. Entonces nos equivocamos. Hay una parte democrática dentro de la izquierda, ¿no es cierto? Y con eso nosotros vamos a negociar porque nosotros somos demócratas, ¿no es cierto? Ah, no olviden, somos demócratas liberales. Ah, y no olviden, dentro de los demócratas liberales somos ese Estado, ¿no es cierto?, que generó el 18 de octubre de 2019. Claro. Bueno, uno podría seguir, ¿no es cierto?, en el análisis, pero... oiga, estimados demócratas liberales o de izquierdas democráticas, eh, llevamos casi 1 hora, quizás pasadito, así que me parece que si una vuelta más para cerrar y ya, ¿no? eh, con optimismo o lo contrario, a seguir adelante nomás en estos procesos, ¿no? Yo considero personalmente que vivir a los 40 años, porque voy a vivir un solo momento histórico como este, ¿no? Porque los procesos históricos son más largos que una vida mundana, ¿no? Vivir este solo proceso histórico, sea donde decante, ¿no es cierto?, de lo que yo quiero, lo que quieren las izquierdas, lo que quiere la gente de derecha, me da absolutamente lo mismo. Ya me siento encantado con poder vivir este momento histórico y poder ser parte de este proceso. De eso se trata la vida, ¿no? Eso nomás. Que esté muy bien. Sí, yo me quedo un poco tratando de sintetizar un poco esta idea que ustedes señalaban en la idea de poder ser ciudadano de manera diferente, donde mi voto no soy yo, sino que de algún modo debe recogerse también mi voluntad, mi decisión, mis afectos también, ¿no? Lo que se viene por delante es incierto, qué duda cabe. Eh, Creo que hay que estar atento, como dijimos en el programa pasado, creo que la calle no podrá ser abandonada ni por más que creamos que ya hemos avanzado,
sino que continuará siendo el espacio donde se manifieste nuestro interés por ser ciudadanos y deliberantes de un país que queremos que sea cada vez mejor, más acogedor, más capaz de permitirnos, yo diría, estar eh, contentos en él, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si bajo la idea del buen vivir, pero algo por ahí a lo mejor, ¿ya? Eso, nada más. Muy bien, yo quisiera finalizar enviándole un cariñoso saludo a las personas que apostaron en este proceso, que valientemente decidieron nadar contra la corriente, a Victoria, que casi estuvo allí, a mi querida Carmen Jaramillo, que también está, no estoy seguro si, o sea, por votos quedó, pero no estoy seguro si por paridad de género tuvieron que bajarla o no, todavía no lo tengo claro. Y hay muchas personas que son anónimas para el resto del país y que tienen una presencia de ahora para adelante súper relevante y en quienes depositamos también mucha esperanza, mucha confianza y sobre todo, como hemos planteado, también mucha vigilancia, ¿no? Vamos a estar atentos a este tema, vigilantes y constituyentes. Nos vemos en la próxima emisión. Un afectuoso saludo para todos. Chau.